Arratsaldeon, hola, ¿qué tal? Aquí llegamos a sus hogares en este espacio de entrevistas informativas, ya con identidad propia. Esto es cara a cara, face to face, aurre aurre, para analizar en profundidad temas de actualidad. De aquí y de allí, siempre con un invitado en plató. Hoy nuestro protagonista es el diputado de Euskal Herria Bildu en el Congreso, Óscar Matute. Arratsaldeon. Arratsaldeon guztioi. De Madrid, motivos laborales, a cruces, motivos laborales también y familiares, que se agradecen también de vez en cuando, ¿no? Sí, bueno, más familiares que laborales. Al final nunca dejas de tener cosas y asuntos que hacer y aprovechas cuando estás, en este caso en Gurutzeta, para desplazarte por este pequeño país, pero vamos, extenso cuando quiere, como es Euskal Herria, pero vamos, también con mucho tiempo para conciliar. Efectivamente, que eso es lo importante también. Pues me gustaría comenzar precisamente por un tema de aquí. Compañeros suyos, Euskal Herria Bildu, el parlamentario Iker Casanova, la concejala en Baracaldo, María Solar, presentaban ayer precisamente, lo recogíamos en nuestros espacios informativos, un nuevo proyecto para esta comarca. Ezkerraldea Gara, ¿qué se pretende con este proyecto? Yo creo que ha llegado la hora de que desde Ezkerraldea, y no esperando a ver qué hacen para Ezkerraldea, sino que desde Ezkerraldea seamos capaces de generar una propuesta que devuelva a Ezkerraldea, que devuelva a la margen izquierda ese nivel de potencia que ha tenido durante décadas. Ezkerraldea durante décadas ha sido el motor industrial de Euskal Herria. Han sido sus hombres y mujeres quienes han generado la riqueza que se ha disfrutado en todo el país, en todo Euskal Herria, y yo creo que es el momento de que esas mismas gentes, esas personas que generaron la riqueza, sean capaces de generar la propuesta que devuelva a Ezkerraldea a ese lugar de honor, de privilegio que tiene que tener por todo lo que ha dado al país, porque lo que no es normal es que la desidia institucional de los diferentes gobiernos hagan que Ezkerraldea sea líder, pero líder en desempleo, líder en contratos precarios, líder en rentas más bajas, líder en precariedad, en definitiva. Yo creo que es el momento, como digo, de que desde nosotros y nosotras seamos capaces de generar una propuesta. Yo creo que ese es el ánimo que mueve la propuesta de Ezkerraldea Gara, que las gentes de Euskal Herria Bildu se han propuesto llevar hacia adelante con mucha ambición, que es la de contactar con todos los agentes sociales del Eskualde, de la comarca, con todos los agentes sociales de todos los pueblos de la comarca, para escucharles, para recoger las propuestas, cuál es la visión de la margen izquierda que quieren para el presente, pero para el futuro, porque no queremos que Ezkerraldea sea el lugar de recepción de contratos precarios, de grandes plataformas logísticas que pagan mal y tarde a sus empleados y empleadas, y que el horizonte que le demos a nuestros hijos y nuestras hijas sea el de trabajar como peones en estas empresas de logística o en estas empresas de traslado de mercancías que auguran un futuro muy inestable y un futuro muy precario, sin un horizonte digno para las vidas de nadie. Yo creo que es ese el momento de que las gentes, sobre todo eso, de que las gentes de Ezkerraldea, que las mujeres y hombres de la margen izquierda vuelvan a cargarse la comarca a sus espaldas, pero esta vez para proyectarla hacia adelante y hacia un horizonte de dignidad y de justicia para la gente que le ha dado todo. ¿Y cómo se va a hacer? Porque entiendo que se van a recoger propuestas de los ciudadanos, entiendo que no solamente económicas, ¿no? Nosotros no tenemos recetas mágicas, lo que sí que podemos constatar, y este es un hecho, es que las instituciones no parecen tenerla, porque cada vez que planteamos que hay que hacer algo con la margen izquierda, se nos dicen buenas palabras, pero los hechos son otros muy diferentes, y es que seguimos siendo, como digo, los líderes en paro, en desempleo, en precariedad, en rentas bajas, y es el momento de darle la vuelta a eso. Si las instituciones no quieren atender esa demanda, pues creemos que una zona tan poblada como es la margen izquierda, tan importante por lo que fue, pero también por lo que es, tiene que coger las riendas de su futuro, y lo que hacemos desde Euskal Herria Bildu es un emplazamiento de interlocución, de diálogo con todos los agentes sociales, sindicales, de todo tipo que hay en la margen izquierda, para entre todos y todas empezar a establecer cuál es la hoja de ruta que queremos para nuestra comarca, que queremos para nuestro territorio, y a partir de ahí, en un proceso de metodología, de intercambio de opiniones, de concreción de la propuesta, y en unos meses tener una propuesta aterrizada con la que podamos ir a exigir a las instituciones que hagan lo que tienen que hacer, lo que nos deben desde hace décadas, pero también a que la gente recupere un orgullo de pertenencia a una comarca que es la margen izquierda, que, como digo, tiene mucho de lo que enorgullecerse por todo lo que ha dado a este país y por todo el esfuerzo que ha supuesto para muchas gentes en la margen izquierda, en Ezkerraldea, hacer que Euskadi fuera ese oasis que algunos dicen en términos de riqueza, de renta y demás. Pues creemos que la gente tiene que atreverse a soñar, tiene que coger esos sueños y sentirse orgullosos de esos sueños y pelearlos hasta el final. Es la primera vez que un partido político pone en marcha un proyecto de esta envergadura. Comentaban ayer que iban a participar pues más de un centenar de personas o agentes.
No sé si es la primera vez que un partido político hace eso, sí sé que es la apuesta más ambiciosa que Euskal Herria Bildu ha hecho para Ezkerraldea y sé que es una apuesta que cuenta con todo el aval de Euskal Herria Bildu y que además cuenta con toda la ilusión militante de las personas que componemos Euskal Herria Bildu en la margen izquierda, que creo que somos reconocibles porque es gente que ha estado en todas las peleas por dignificar la vida de la gente que se han dado en este país, ya sea para mantener centros de salud, ya sea para mantener servicios sociales, ya sea para mantener o para pelear contra la desindustrialización que hemos venido sufriendo desde hace décadas. Por tanto, toda esa gente está ilusionada, toda esa gente tiene que servir de tractor, de motor o de tracción para atraer a mucha más gente, a toda esa gente joven, que son los hijos de los obreros que levantaron este país, para que ellos y ellas también sientan el orgullo de pertenecer a esta realidad que es la margen izquierda, que es una realidad de clase trabajadora, pero que es una realidad sin la cual no se puede entender ningún país y mucho menos Euskal Herria. Por tanto, desde ese orgullo queremos construir una propuesta que pase por encima de las inacciones y de las incomprensiones que otras instituciones parecen tener para con las exigencias que planteamos. Y por tanto no es un esfuerzo solo de Euskal Herria Bildu, no trata solo de construir un programa electoral para Euskal Herria Bildu, ni mucho menos. Trata de construir una propuesta integral para la margen izquierda y la zona minera, diría, que sirva de espoleta, que sirva de mecanismo que active voluntades más allá de lo que supone Euskal Herria Bildu para llegar a toda la gente y para que toda la gente entienda que nos merecemos un futuro digno y que nos merecemos que nuestros hijos e hijas tengan un futuro digno, que no por ser de margen izquierda tienen que tener menos derechos y menos posibilidades de tener un futuro digno que otras gentes que han nacido en otros eskualdes, en otras realidades de Euskal Herria. Como comentabas, un proceso, una propuesta que va a llevar varios meses. Seguiremos conociendo el avance de Ezkerraldea Gara. Me parece que para finales de este mes de mayo está previsto que Euskal Herria Bildu lleve a cabo su conferencia municipalista, ¿verdad? ¿En qué va a consistir? ¿Para qué va a servir? Bueno, en Euskal Herria Bildu tenemos la costumbre, y yo creo que es sana, de dar cuentas de lo que hemos hecho. Las elecciones no son solo la presentación de candidaturas lo más vendibles posibles o lo más atractivas posibles para la gente, para el electorado, sino que se trata también de un compromiso con la ciudadanía. Es decir, presentamos a una determinada gente para hacer unas determinadas cosas, para empujar unas determinadas ideas. Y lo que creemos que toca ahora es, dado que el ciclo municipal de lo que fue la anterior legislatura va apurando, va acabando, estamos digamos en el tiempo más de descuento que de avance, pues lo que se trata es de dar cuentas, de ver todo lo que hemos conseguido hacer, de conocer también cuáles han sido nuestras dificultades y sobre todo de entender y comprender por qué hemos hecho y tenemos que seguir haciendo una escucha activa a los ciudadanos y ciudadanas de cuáles son las cuestiones que nos reclaman los ciudadanos y ciudadanas para que sus vidas sean más dignas, para que su realidad en el día a día, su cotidianidad, sea mejor. Y eso es lo que vamos a hacer en la conferencia municipalista. Tenemos diferentes bloques para el análisis de estas propuestas y, como digo, a esa dación de cuentas, a esa obligación que tienen todos nuestros cargos públicos para señalar cuál ha sido su función y cuál ha sido el desempeño que han hecho en cumplimiento de esos objetivos por mejorar la vida de la gente, ver también cuáles son los elementos que hay que reforzar, que tienen que ver con diferentes elementos, algunos más propios de lo que se llama el urbanismo, es decir, cómo hacemos ciudades más habitables, ciudades más transitables, ciudades más cómodas, más amables para la gente, a cómo conseguimos que las instituciones, y que en este caso el ayuntamiento o el municipio, por ser la primera ventanilla a la que toca a cualquier persona cuando tiene un problema, son capaces de ir transformando la realidad en un sentido global, que trascienda los límites del municipio. Es decir, si queremos una sociedad igualitaria de mujeres y hombres libres iguales, vamos a ver si el ayuntamiento está siendo capaz de ser esa primera línea de acción a la hora de conseguir una sociedad igualitaria. Y así con todo. Es decir, hablo del urbanismo, hablo del feminismo, hablo del medio ambiente, tenemos un gran reto con el cambio climático, tenemos que ver si conseguimos que nuestras ciudades sean pioneras también en la regeneración ambiental y sobre todo en el freno al cambio climático que estamos ya sufriendo, pero que vamos a padecer de manera muy intensa en los próximos años, si no décadas, para hacer, como digo, ciudades que contribuyan a mejorar la vida de todos y todas, no solo en ese municipio, sino en el conjunto del país y yo diría que del planeta. Y como digo, por ahí va a haber también diferentes líneas de actuaciones. En definitiva, es una convención de los cargos públicos de Euskal Herria Bildu para dar cuenta y para coger impulso. Porque un examen. Sí, pero bueno, en términos positivos y además para coger impulso. O sea, yo creo que en este país y en los pueblos y ciudades de este país queda muchísimo por hacer. No digo que no se haya hecho nada, pero queda muchísimo por hacer. Porque si uno ve
cuáles son las demandas de los ciudadanos y ciudadanas, me da igual que Baracaldo, que Santurtzi, Portu, Sestao o Abanto y Ciervan o cualquier otro lugar, o Trapagarán, o Ortuella, se dará cuenta de que, pese a que puedan valorar lo que se ha hecho, seguirán señalando que faltan centros de cultura, que faltan más recursos para las mujeres y para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Señalarán que hace falta un mejor cuidado de las ciudades, que hace falta mejor conectividad, que hace falta que los ciudadanos y ciudadanas de esos lugares no tengan que irse muy lejos a buscar un empleo porque quieren que existan polos de innovación empresarial, industrial también en sus lugares, querrán mejores centros educativos. Pues todo eso es lo que tenemos que ser capaces de ofrecer a la ciudadanía. Mirando al futuro, ¿verdad? Sí, claro. Claro, siempre. Ahora sí que quiero centrarme un poquito en la actualidad de Madrid. Como decíamos, diputado en el Congreso, bueno, está Pegasus ahí, el software o malware, no sé cómo llamarlo, que está espiando, bueno, también ha espiado a diputados de Euskal Herria Bildu, ¿no? Sí, bueno, yo creo que Pegasus está en todos lados, probablemente esté aquí también, ¿no? Yo creo que... Aquí no hay teléfono ya. Bueno, tengo el mío en el bolsillo, pero no sé si ha pasado la prueba esa. Sí, yo creo que la actividad en Madrid es generalmente frenética y ahora mismo y en estos días pues parece que el pico de atención mediática lo genera Pegasus. Tampoco me parece nuevo, es decir, yo creo que esto que se llamaba la revolución científico-técnica y la digitalización de la economía, la digitalización de nuestras vidas, podía servir para ampliar las comodidades y por tanto para hacer una vida más cómoda para todos y todas, pero yo creo que también existía, y ahora lo estamos comprobando, la tentación de que alguna gente entendiera que era un instrumento magnífico de control social. Al final, quien tiene la información tiene el poder, saber todo de todos es un caramelo muy goloso para los poderosos para poder seguir haciendo lo que vienen haciendo siempre, que es acumular más dinero a costa de más gente y que unos pocos sigan siendo cada vez más ricos a costa de que la mayoría sea cada vez más pobre, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver. Y con respecto a lo que ha hecho el gobierno con esto de Pegasus, nosotros somos bastante claros, es decir, creemos que había un hecho grave, que es el espionaje a 65, al menos a 65 personas vinculadas con eso que llaman el independentismo, dentro de lo que había periodistas, abogados, activistas sociales, políticos, incluso algunos políticos de Euskal Herria Bildu, como Arnaldo Otegi y como Jon Iñarritu, y eso es un hecho muy grave, porque además parece que para la mayoría de esos 65 no había autorización judicial previa, es decir, se ha hecho al margen de los mecanismos legales que un Estado prevé para que esto no se convierta en una selva, y lo que parece que han pretendido es tapar ese escándalo con otro escándalo. Y nosotros lo que decimos y nosotras es muy claro, es decir, si hay dos elementos graves, hay que investigar los dos elementos graves y hay que depurarlos, porque no solo está en tela de juicio la seguridad del Estado y de sus ciudadanos, y los ciudadanos y ciudadanas seguramente lo que quieren de un Estado, entre otras muchas cosas, es que les dé una cierta seguridad. Parece que hay brechas de seguridad, pero es que además parece que dentro del Estado hay una realidad que no se presenta a las elecciones, que probablemente tenga que ver con esa no depuración de los aparatos del Estado que ya venían del franquismo y que se mueve en eso que se llama las cloacas del Estado, y que esa gente parece impune para poder hacer lo que quiera con independencia del gobierno que hay, probablemente porque también pueden chantajear al gobierno que hay en base a la información que han venido obteniendo. Y eso es algo muy grave, porque eso debilita la propia democracia. Nadie puede llevar a efecto todo lo que quiere si tiene una espada de Damocles continua sobre su cabeza sobre lo que le pueden hacer o le pueden pretender hacer. Y da igual que antes las líneas de espionaje fueran más chuscas, como las que podían ser las de Villarejo y demás, con este tipo de... Sí, porque espionaje siempre ha habido. Claro, o sea, yo creo que conviene recordar, a Herri Batasuna la espiaron en la sede de Bilbao, la espiaron en la sede de Gasteiz, la espiaron en una oficina que tenía en Bruselas, y estoy hablando hace 2 décadas, de hace 3 décadas, esto es una constante. No es probablemente lo peor que en términos de cloacas del Estado haya hecho el Estado español. No, sin quitarle ningún tipo de gravedad, porque creo que la tiene y es mucha. Ahora bien, desde y sin saber de dónde viene el origen de Pegasus. Claro, hablan de un agente externo, pero sí, claro, pero Pegasus, ¿qué es un agente externo? Pegasus, que es el Windows Office, que alguien instaló en el CNI, que cualquiera, desde el señor de la limpieza que pasa por ahí, al becario que cogen, pues puede coger y decir, mira, tengo una hora libre, pues voy a ponerme a investigar a tal o cual, o a mi vecino, o a no sé quién. Porque, claro, generalmente en esto de Pegasus uno nunca ve que hayan investigado a los grandes prebostes de este país, a los grandes líderes de las élites económicas. Va a ser difícil que veamos, pues, por decir algo, que Florentino Pérez o que Sánchez Galán aparece que han sido espiados por Pegasus. Esto va a ser bastante difícil. Van a ser siempre aquellos que considera que pueden debilitar al Estado. Yo creo que nosotros puede que debilitemos la idea de Estado de las élites, pero creo que reforzamos la democracia. Creo que apoyar a las élites
probablemente refuerce su idea de Estado, pero debilita la democracia. Y nosotros ahí somos muy claros, y creo que lo hemos sido, y la semana pasada se vio con mucha claridad. Sabemos que estamos ante un grave problema, es decir, no es democrático que se espíe a eso que llaman la disidencia política, porque este no es un Estado con una constitución militante que te obliga a no solo respetarla, sino además defenderla a ultranza. Es decir, se puede estar en discordancia con la Constitución siempre y cuando no rompas los márgenes, y eso es lo que hacemos desde el independentismo y desde el soberanismo de izquierdas de Euskal Herria Bildu, como hacen catalanes, gallegos y otra gente que aspiran a una realidad nacional propia, pero no vale todo. Pero nosotros a la vez decimos, lo que no vamos a hacer es entrar en un juego de lógicas que nos llevan a castigar a quien podemos intuir que tiene algún tipo de responsabilidad sobre las espaldas de los ciudadanos y ciudadanas. Nosotros podíamos haber votado la semana pasada tumbar el decreto de las medidas para paliar la crisis derivada de la guerra en Ucrania. Medidas que, para que se entienda, tienen que ver con la rebaja del impuesto de la gasolina. Es decir, que la gente pague 20 céntimos más o menos cuando reposta por cada litro de gasolina, lo podíamos haber tumbado, y que pagaran 20 céntimos más de lo que pagan ahora. Podíamos haber tumbado los 10.000 millones de ayudas en créditos ICO para las pymes y para pequeñas empresas. Podíamos haber tumbado el bono social eléctrico para que la gente, del ingreso mínimo vital. la subida del ingreso mínimo vital. Podíamos haber tumbado todas las ayudas para la vivienda. Pero eso no nos parecía justo. No nos parecía justo castigar a la gente por un problema que en todo caso es de un gobierno, bien por acción o bien por omisión. Y creemos que hay que saber diferenciar, y en eso yo creo que Euskal Herria Bildu ha podido demostrarle a la ciudadanía que, más allá de lo que digan de nosotros y nosotras sobre lo que es lo único que nos interesa o nos deja de interesar, cuando hay que votar no nos equivocamos, y que además somos gente de palabra. Nuestra palabra puede gustar o no, pero nuestra palabra se cumple, y nosotros hacemos lo que decimos y decimos lo que hacemos. Y eso es lo que creo que tiene valor en política, porque es muy fácil subirse a un atril en un mitin y prometer el oro y el moro, como se dice vulgarmente, prometer lo que la gente quiere escuchar. Lo complicado es mantener la palabra y sostenerla, y decir que si decimos que vamos a hacer algo, vamos a pelear hasta el último instante para hacerlo, y que no vamos a castigar nunca a las clases populares, que no vamos a hacer que la clase trabajadora de este país, y por extensión la clase trabajadora, el conjunto del Estado, que soporta la misma estructura legal y por tanto las mismas leyes, tenga que sufrir nuevamente las consecuencias de gobiernos incapaces o de partidos que no se atreven a romper con aquellos que, sin presentarse a las elecciones, parece que tienen determinado lo que tiene que ser este Estado y cómo tiene que vivir su gente, que son, como digo, esas élites económicas. Hablamos de que los 5 votos de Euskal Herria Bildu permitieron la aprobación de este decreto económico con las medidas que se van a poner en marcha. Pero pensaba Óscar Matute, pensaba Euskal Herria Bildu, que la labor política en Madrid iba a tener tanta repercusión, incluso más repercusión que su labor política en el Parlamento Vasco. No, sinceramente no. También es verdad que uno no elige dónde la atención mediática se posa. Es decir, uno no elige cuál va a ser la institución que va a tener más foco o cuál va a ser la que va a tener menos foco, ni tampoco elige las circunstancias. Eso, digamos que esas circunstancias vienen señaladas por diferentes factores y se sitúan, se posan ahí, y ahí es donde tienes que actuar. Ese es el campo de juego en el que estamos, y lo que yo sí creo es que Euskal Herria Bildu puede, cuando nos toque, presentar un balance de resultados muy notable. Nosotros dijimos en campaña electoral que íbamos a frenar a la ultraderecha, que íbamos a ser claros y taxativos a la hora de frenar a la ultraderecha, porque sabemos que es una amenaza contra nuestras vidas, contra nuestros sueños y contra nuestras aspiraciones como personas que aspiran a vivir en una sociedad de mujeres y hombres libres e iguales, pero también como pueblo que aspira a tener las mayores cotas de autogobierno posible. Y, por supuesto, dentro de esas mayores cotas de autogobierno posible, hablo de la soberanía nacional, de una soberanía plena. Sabemos que el enemigo es la ultraderecha, pero a la vez también decimos, no nos vamos a contentar solo con ser quienes accionan el voto no a cada propuesta de ultraderecha, sino que vamos a empujar a este gobierno a que haga políticas de izquierdas, porque creemos que a los gobiernos que se han autoproclamado de izquierdas en el Estado español no les sobra verbos para definirse de izquierdas, pero les sobran acciones para que la gente les perciba como gobiernos de izquierda, y creemos que hay que empujarles a hacer. Y ahí Euskal Herria Bildu creo que puede presentar, como digo, una hoja de resultados muy digna en lo que tiene que ver con empujar a este gobierno a que haga políticas de izquierdas, a que se atreva a hacer políticas que redistribuyan la riqueza, a que se atreva a hacer políticas que de verdad transformen una sociedad donde cada vez hay más niveles de desigualdad, donde los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez más pobres, hacia una sociedad donde podamos de verdad subirnos a cualquier escenario a decirle a la gente que estamos avanzando hacia un mundo menos desigual. Y yo creo que ahí es donde vamos a seguir trabajando, y en ese sentido
pues yo estoy muy tranquilo y muy satisfecho de que Bildu ocupe tanto espacio, y sobre todo cuando veo bramar y rabiar a las terminales mediáticas de la derecha extrema o de la extrema derecha. ¿Al Partido Popular le incluye Óscar Matute dentro de la ultraderecha? De la derecha extrema, sí. Probablemente en sus formas no se ubica con los discursos de la ultraderecha en lo que tiene que ver con esas reminiscencias, ya ni siquiera reminiscencias, sino esa evocación del pasado para hacerlo presente, es decir, esa especie de vuelta a las épocas del franquismo en la actualidad, pero en lo que tiene que ver con qué tipo de sociedad dibujan, no están muy lejos. Al final están gobernando en Castilla y León y probablemente están gobernando porque han sido capaces de ponerse de acuerdo a la hora de pactar un programa electoral. Probablemente lo intentarán hacer de nuevo en Andalucía y volverán a estar el PP y Vox de la mano. Ayuso y su entente con Vox tampoco es algo que yo me tenga que inventar, y yo creo que esa realidad, que es una realidad muy trumpista, muy de lo de Donald Trump, nos lleva a una sociedad donde cada vez hay menos libertades, donde los derechos son cartas que uno puede comprar si tiene recursos para comprarlos, y si no, no puede disfrutarlos. Y esa no es la sociedad que cualquier persona de izquierdas, vote Euskal Herria Bildu o no, puede pretender o aspirar para él y para sus descendientes. Muy al contrario, es decir, las gentes de izquierdas siempre hemos querido construir una sociedad más justa, más libre, más democrática, más igualitaria, y eso es lo contrario de lo que el PP y Vox hacen y practican allá donde pueden. Por tanto, sí, creo que el Partido Popular, por mucho que haya cambiado de líder, sigue siendo un partido de derecha extrema. ¿Y en Madrid ocupan el mismo espacio político, digamos, Euskal Herria Bildu, a nivel de intereses y de propuestas, que el Partido Nacionalista Vasco? Yo creo que no. Yo creo que la agenda vasca que el PNV parece que tenía en términos de exclusividad, es decir, parece que habría comprado una franquicia y no se la podía dejar a nadie, no tiene demasiado que ver con la agenda vasca que ha construido Euskal Herria Bildu. Y la agenda vasca que ha construido Euskal Herria Bildu tampoco es un proyecto de laboratorio, es la respuesta o es la articulación de todas las demandas que oímos en las calles, barrios y pueblos de nuestro país, que tiene que ver con que seamos capaces de anteponer los derechos de la gente a los privilegios de toda la gente, a los privilegios de unos pocos, que tiene que ver con que invirtamos en personas, en dignidad de las personas, en derechos para las personas, por encima de cemento para que 4 constructoras se hagan más ricas, que tiene que ver con que garanticemos el derecho a la vivienda para todos y todas, con que hagamos ciudades dignas para todos y todas con independencia de su nivel de renta, de que hagamos ciudades seguras para todos y todas con independencia de su orientación sexual o de su tipo de vida. Esa es la agenda vasca de Euskal Herria Bildu, y en esa agenda vasca de Euskal Herria Bildu hay más de una ocasión en la que el PNV se desmarca, porque probablemente obedece a otros intereses. Por primera vez Euskal Herria Bildu va a estar presente, bueno, esta misma mañana a las 9 se reunía la Comisión de Secretos Oficiales. No hay comisión de investigación. Volvemos al tema Pegasus. Es que es como, casi como una película, ¿no? ¿Va a servir para algo esta Comisión de Secretos Oficiales? Para muy poco. Nosotros hemos reclamado nuestra presencia porque es de justicia que la tengamos. Somos un grupo parlamentario al que se vetaba continuamente en estas comisiones, y por eso hemos reclamado nuestra presencia ahí, como la han reclamado otros grupos. Pero eso no quiere decir que reclamemos nuestra presencia porque le demos una gran utilidad, sino porque de esa manera salvamos una injusticia democrática de primer orden, que era que se nos negara a nosotros, por ser nosotros, estar en esa Comisión de Secretos Oficiales. Es que decían que era un peligro. Ya bien, yo creo que son más peligrosos para la democracia quienes utilizan los recursos del Estado para, de manera muy particular y diría que muy crematística, atacar a rivales políticos. Creo que son un peligro para el Estado los que hacen que la desigualdad crezca y que la pobreza se cronifique. No creo que nosotros estemos ahí, creo que son otros los que nos vetaban quienes se pueden situar ahí. Probablemente tengan mucho que ocultar, porque probablemente lo que hayan hecho durante mucho tiempo no sea motivo de orgullo ni de publicitación. Pero nosotros lo que decimos es que esa comisión tampoco va a servir para mucho, que no nos vamos a engañar. Y también decimos que comisiones de investigación como la que vetaron ayer el Partido Socialista Obrero Español, Vox, el Partido Popular y Ciudadanos, curioso, las grandes fuerzas de Estado que quieren mantener viva la llama del régimen del 78 en todo su esplendor, juntaron sus votos para negarse a una comisión de investigación que en términos no tendría que ser muy diferente de la que hemos tenido con la de la Policía Patriótica de Villarejo o la de la propia trama Gürtel, ¿no? Porque ahí también hablábamos de cómo se filtraban
informaciones que decían que los servicios, en este caso secretos del Estado, habían investigado a unas u otras personas o habían sido puestas a trabajar para unos u otros intereses, que no los del Estado, sino particulares y propios, en este caso del Partido Popular, para con sus casos de corrupción, que no son pocos. Y ahora pues parece que se han negado, y en esta comisión de secretos oficiales, que será la otra pata, pues yo creo que la gente tiene que saber que en esa comisión, por ley, y bajo amenaza de inhabilitación, se obliga a quienes asistan a no poder revelar nada de lo que allí les cuenten. Por tanto, nosotros creemos que en sí mismo eso no ofrece mucho. Allí pero que también, está Merche Izpurúa. Sí, está Merche Izpurúa. Pero también decimos que no desviemos el foco de atención. Es decir, podemos pasarnos días, semanas y meses hablando de Pegasus, que es una quiebra de seguridad, que es una cortina de humo para tapar otro escándalo previo que tenía que ver con las escuchas a más de 65 líderes del independentismo, tanto catalán como vasco, y que es un problema grave que tiene que tener un cauce de resolución y que tiene que tener responsabilidades, pero que hay muchos otros problemas en esta sociedad, que es que, quizás porque esta semana me ha tocado no ir a Madrid y estar en Euskal Herria, a mí me preocupa tanto o más que 2 personas hayan muerto en las calles de Bilbao porque no tenían el derecho a techo, porque no tenían una vivienda digna. Es decir, que esa Bilbao de postal y de escaparate, que se enorgullece de toda la cifra de turistas que vienen cada año en mayor número a su ciudad a visitarla como ciudad de postal o escaparate, tiene también una realidad menos visible pero muy cruda, que hace que gente muera en las calles porque no tiene alternativas habitacionales. Y me preocupa mucho más que haya en nuestras calles un asesino en serie, parece, o un presunto asesino en serie, que parece asesinado a más de 4 personas a través de los contactos que pudo hacer a través de una página para mantener algún tipo de relaciones sexuales, y que parece que no tiene demasiado espacio en los medios de comunicación. No sé si porque estamos hablando del colectivo LGTBI o por qué, pero a mí esas cosas también me preocupan, porque la cotidianidad en el informativo preocupa. eso es una conexión con el portavoz de Arro, precisamente preocupados y también pidiéndonos respeto a los medios de comunicación en torno a esta cuestión, pero efectivamente ha salido y está un poquito pasando sin pena ni gloria. Está claro que la investigación está abierta, pero sí, algo está ocurriendo. Claro, yo creo que, como digo, la cotidianidad de nuestras vidas viene salpicada por cosas que nos preocupan y que nos inquietan mucho y que a veces son mucho más palpables, porque nos parece que están mucho más cerca que lo de Pegasus. No le quito hierro a Pegasus, es más, creo que tiene mucha importancia, pero creo que nuestras vidas cotidianas también la tienen y que nos merecemos también que nuestras seguridades y nuestras dignidades se garanticen de igual manera que si fuéramos grandes prohombres del Estado, ¿no? O sea, que yo creo que ahí, desde luego, es donde una fuerza de izquierdas tiene que fijar su atención. Podríamos terminar aquí la entrevista, pero sí me gustaría preguntarle a Óscar Matute sobre otra de las cuestiones de aquí y de allí, que es el tema, por ejemplo, de la bajada de impuestos, que se habla allí, en los ámbitos políticos de Madrid, pero también en los de Euskadi, también en los más locales. ¿Cuál es la postura, cuál es la opinión de Euskal Herria Bildu? Es una postura bastante clara y yo diría que bastante clásica y creo que bastante justa. Es decir, a cada cual según sus necesidades y de cada cual según sus posibilidades. Es decir, cuando hablamos de bajadas de impuestos puede quedar muy popular decir que hay que bajar los impuestos porque nos fríen a impuestos. Yo lo que defiendo, y lo que defiende Euskal Herria Bildu, es que quien más tiene, más pague. Que aquí hay mucha gente que porque tiene mucho dinero tiene la capacidad de contratar abogados muy especializados que consiguen que paguen mucho menos de lo que tendrían que pagar. Que no es normal que un trabajador pague en IRPF más proporcionalmente de lo que paga un gran empresario. Que lo que hay que hacer es recaudar de mejor manera, pero por supuesto, una sociedad que quiere tener una educación de calidad, pública y gratuita, que quiere tener una sanidad de educación pública y gratuita, que quiere que se mantenga niveles de protección social para todos y todas, porque nadie sabe quién puede caer en eso que se llama la exclusión o en eso que se llama la pobreza severa, y quiere que si eso pasa tenga una malla de protección, es decir, que alguien le garantice que no se va a quedar de la noche a la mañana sin un euro para poder llenar su nevera, sin un euro para poder acceder a la luz y la electricidad, tiene que tener recursos, y esos recursos vienen de los impuestos. Por tanto, no se trata de hacer un debate falso sobre si subir o bajar impuestos, se trata de hacer un debate real sobre fiscalidad y decir, en este país, y esto sirve para Euskal Herria y sirve para Vizcaya, todavía hoy quien más tiene no paga más. Es más, quien más tiene es capaz de articular
escudos de protección para pagar menos. Y eso no es justo. No es justo que un obrero, que una obrera esté pagando proporcionalmente más que un gran empresario, que a través de SICAPs, que a través de su capacidad para desdoblar sus ingresos, pueda camuflarlos o hacerlos escapar de la acción de Hacienda. Lo que hay que hacer es aumentar, y sobre todo viendo, como estamos viendo, que desde la pandemia hasta ahora las empresas que, por ejemplo, tienen que ver con el sector energético, han multiplicado sus beneficios. Y yo creo que hay que decirles a esta gente que tienen que pagar más, que son parte y viven en una sociedad en la que la gente lo está pasando mal, y que lo está pasando mal mientras ellos están enriqueciendo mucho, probablemente más de lo que pensaban, y que por tanto, no sé si como buenos patriotas o no, pero que les toca aportar más, y les toca aportar más porque tienen más. Yo creo que esa es la lógica que tiene que imponerse en impuestos, porque si no, pues iremos a una sociedad, como decía antes, donde los derechos sean una suerte de privilegios a las que solo podrán optar los que tengan dinero. Mientras que los que no tengan dinero pues tendrán que conformarse con migajas o con nada, y eso no hace que una sociedad sea más rica y tenga más futuro. Una sociedad sana, una sociedad rica, una sociedad que se proyecta con futuro y con ambición es la sociedad que sabe que puede garantizar la sanidad, la educación y la protección social para todos y todas, porque así sí conseguimos que nacer en el seno de una familia humilde, que nacer dentro de lo que se llama la clase trabajadora no te condene a tener topadas, limitadas tus aspiraciones vitales, sino que tu esfuerzo y tu voluntad pueda llevarte tan lejos como sea capaz de llevarte, y no que esté limitada por el dónde has nacido o cuál ha sido tu familia. Ha quedado muy clara la postura. Óscar Matute, muchísimas gracias por estar con nosotros. Disfrute este fin de semana de las fiestas de Cruces, por lo menos. Y de Luchana, sí. Aquí y las fiestas de Luchana en también. Baracaldo. Pues un día a un barrio y otro día a otro. Algo haremos, sí. Y luego ya a partir del lunes a Madrid, ¿no? Sí, también, eso sí. Eskerrik asko. Bai. Eskerrik asko también a todos ustedes. Nos vemos en Cara a Cara.